Buenas noches. Vamos a hablar de nuestra unidad de competencia número 4 de la materia Diseño de Sistemas Operativos. Como tema 1 tenemos la asignación de memoria. La organización y administración de la memoria principal, memoria primaria o memoria real es uno de los factores más importantes en el diseño de los sistemas operativos. La asignación de memoria asigna un espacio a los procesos cuando estos la necesitan, libera espacio de memoria asignada a procesos que han terminado y lleva un registro de las partes de memoria que se están utilizando y de aquellas que no. La memoria principal puede ser considerada como un arreglo lineal de localidades de almacenamiento de un byte de tamaño. Cada localidad de almacenamiento tiene asignada una dirección que la identifica. La memoria interna sirve para almacenar la información que el sistema utiliza para el inicio y para que funcionen varios tipos de programas. Existen tres mecanismos de asignación. El primero es asignación de una partición. En la memoria se considera la existencia de una sola partición, esto es, se tiene la capacidad de ejecutar un proceso. La asignación de dos particiones. La memoria se divide en dos bloques. En una partición se carga el sistema operativo y en la otra el programa de usuario. La asignación de múltiples particiones. La memoria es dividida en varias particiones, una para el sistema operativo y las demás para los procesos de usuarios u otras funciones especiales del sistema operativo. Este concepto teórico de asignación de memoria en los sistemas operativos de multipartición y multitarea. Las estrategias de asignación son tres. El primer ajuste. El sistema operativo asigna al primer bloque de memoria libre con espacio suficiente para satisfacer la información. La búsqueda de este bloque es de manera secuencial. El mejor ajuste. El sistema operativo busca el bloque de memoria que representa el menor desperdicio según el requerimiento. Y el peor ajuste. El sistema operativo asigna al bloque más grande que encuentre. Los métodos de asignación de memoria son paginación, que consiste en considerar el espacio de direcciones lógicas de cada proceso como un conjunto de bloques de tamaño consistente llamados páginas. Segmentación. Es posible generalizar la idea de separar la parte de programa y datos y dividir la memoria en tantos trozos de longitud variable como sea posible y necesario. Y la fragmentación. Tanto para el caso de la paginación, segmentación y en general de todos los sistemas de cómputo, sea cual sea la organización de su almacenamiento, se presenta la fragmentación de almacenamiento. Existen otros métodos como es la segmentación paginación, la segmentación MS2 y el tamaño máximo de segmento puede ocupar hasta 4 GB. Existen varios tipos de segmentos. Segmentos de datos, en el que solo se puede leer y escribir, pero no se puede ejecutar código de programa. Segmento de código, a diferencia del anterior, en este sí se puede ejecutar código, pero no puede leer ni escribir. Y el segmento del sistema, describe diferentes tipos de segmentos, que todos ellos sirven para la gestión del modo protegido. La memoria virtual. En un sistema de memoria virtual se implementa utilizando paginación como método de administración de memoria básica y algún mecanismo de intercambio para descargar páginas de la memoria principal hacia el disco duro y para cargar esas páginas de nuevo a la memoria. Existen tres tipos de algoritmos de descarga o de reemplazo. Se utilizan para determinar cuáles páginas serán descargadas hacia el disco duro cuando se quiera cargar nuevas páginas. El primero es el min, que consiste en descargar la o las páginas que no se necesitarán en un periodo de tiempo más largo en el futuro. FIFO consiste en tener un contador de tiempo para cada página para descargar las más viejas. Y LRU consiste en descargar las últimas páginas usadas. Como tema 2 tenemos el manejo de memoria en sistemas monousuarios sin intercambio. Este esquema es muy frecuente, principalmente en sistemas monousuario y monotarea, como son las computadoras personales con sistema 2.
Bajo este esquema, la memoria real es tomada para almacenar el programa que se esté ejecutando en un momento dado. La organización física bajo este esquema es muy simple. El sistema operativo se ubica en las localidades superiores o inferiores de la memoria, seguido por algunos manejadores de dispositivos, drivers, y esto deja un espacio contiguo de memoria disponible que es tomado por los programas del usuario, dejando generalmente la ubicación de la pila. Al último, con el objetivo de que ésta pueda crecer hasta el máximo posible, como es obvio, bajo estos esquemas no se requieren algoritmos sofisticados para asignar la memoria a los diferentes procesos, ya que estos son ejecutados secuencialmente conforme van terminando. Como tema 3 tenemos multiprogramación en memoria real. En un esfuerzo por hacer que los sistemas de lote funcionaran más rápido y que no se le invirtiera gran cantidad de tiempo en operaciones de entrada y salida, fue como nació el concepto de la multiprogramación, el cual consiste en la idea de poner en la memoria física más de un proceso al mismo tiempo. De esta manera, si el que se está ejecutando en ese momento entraba en un periodo de entrada y salida, se podía llevar a cabo otro proceso que ocupara a la unidad central de proceso y aprovecharla más. Para esos tres procesos se implementa una fórmula que se llama grado de multiprogramación. Esta fórmula puede servir de guía para planear un posible crecimiento con la compra de más memoria real, es decir, para obtener el punto en que la adición a los procesos RAM ya no incrementa el uso del CPU. Pero nacieron dos problemas. El problema de la relocalización, que consiste en que los programas que necesitan cargarse a memoria real ya están compilados y ligados. De esta manera, contienen una serie de referencias de direcciones de instrucciones, rutinas y procedimientos que ya no son válidas en el espacio de direcciones de memoria real. La solución estática consiste en que se vuelvan a recalcular al momento en que el programa se carga la memoria. Esto es que prácticamente se vuelve a recompilar el programa. Y hay otra solución dinámica que consiste en tener un registro que guarde la dirección base de la sección que va a contener el programa. Y otro problema es el de la protección, porque al contar con esta protección ya no se podía, si no contaba con esa protección, el usuario, el programador por error o deliberadamente podía referenciar localidades fuera del espacio de direcciones. Obviamente este es un problema en el que ya no se podían leer o escribir áreas de otros programas, y esto llevaba a que tuvieran que reprogramar nuevamente todo el sistema. Particiones físicas o variables. En el esquema de la multiprogramación en memoria real se manejan dos alternativas para asignarle a cada programa su partición correspondiente: particiones de tamaño fijo o particiones de tamaño variable. La alternativa más simple son las particiones físicas. Las particiones fijas. Dichas particiones se crean cuando se enciende el equipo y permanecen con los tamaños iniciales hasta que el equipo lo apague. Y la segunda nació para mejorar la primera. El sistema tenía que mantener ya una estructura de datos suficiente para saber en dónde había huecos disponibles de RAM y de dónde a dónde habían particiones ocupadas por programas en ejecución. El proceso con el cual se juntan los huecos o los espacios ocupados se le llama compactación. Y otro problema que se vio fue que cada vez que se asignaba un hueco, por ejemplo, si requería cierto tamaño en kilobytes y el hueco asignado era de mucho mayor y se hacía un ajuste, el peor ajuste, se desperdiciaba una parte de la memoria, una gran cantidad de memoria dentro de su partición, lo cual se le llama fragmentación interna. Otro problema son los overlays. Una vez que surgió la multiprogramación, los usuarios comenzaron a explorar la forma de ejecutar grandes cantidades de código en áreas de memoria muy pequeñas, auxiliados por algunas llamadas al sistema operativo. Así es como nacen los overlays. Como tema 4 tenemos multiprogramación en memoria virtual.
Con la necesidad de crear programas más grandes e igualmente procesadores más potentes, el programador ve una cantidad de memoria mucho mayor que la real, y en realidad se trata de la suma de la memoria de almacenamiento primario y una cantidad determinada de almacenamiento secundario. La memoria virtual se apoya en varias técnicas interesantes. Una de las teorías más fuertes es la del conjunto de trabajo, la cual se refiere a que un programa o proceso no está usando todo su espacio de direcciones en todo momento, sino que existen un conjunto de localidades activas que conforman el conjunto de trabajo. Otro es la localidad, la cual quiere decir que algunos programas tienden a usar mucho las instrucciones que están cercanas a la localidad de la instrucción que se está ejecutando. Paginación pura. En el manejo de memoria consiste en que el sistema operativo divide dinámicamente los programas en unidades de tamaño fijo, generalmente múltiplos de 1 kilobyte, los cuales van a manipular de RAM a disco y viceversa. Al intercambio de páginas en este sistema se le llama intercambio o swapping. Segmentación pura. Se aprovecha del hecho de que los programas se dividen en partes lógicas, como son las partes de datos, de código y de pila. La segmentación asigna particiones de memoria a cada segmento de un programa y busca como objetivos el hacer fácil el compartir segmentos. Sistemas combinados. La paginación y la segmentación pura son métodos de manejo de memoria bastante efectivos. Aunque la mayoría de los sistemas operativos modernos implantan esquemas combinados, se tiene la idea de combinarlos para que de esta forma se aprovechen los conceptos de la división lógica de los programas o segmentos con la granularidad de las páginas. Muchas gracias por su atención y buenas noches.